Listo, muchachos. Bueno, buenas tardes. Hoy es 27 de febrero del 2023, son las 7:59 minutos. Vamos a hablar de un tema que prácticamente es el tema central de toda esta lectiva, que tiene que ver con el método clínico, pensamiento clínico, que todos sabemos es una forma de razonamiento y análisis que usamos, sobre todo en este caso los médicos, aunque lo pueden usar cualquier profesional de la salud, cuando se trata de diagnóstico, pronóstico, tratamiento y el abordaje, pues ojalá de forma cuidadosa, sistemática, organizada, ordenada de el proceso diagnóstico. Recuerden que debemos seguir una serie de pasos sistemáticos que los vamos a ver en 8 días para llegar a diagnósticos de precisión. Hemos visto las bases de él cuando vemos el pensamiento científico, el pensamiento crítico, que son muy amplios, son muy grandes, y aquí básicamente estamos viendo cómo esas bases son incorporadas a la estructura de nuestro pensamiento, a nuestra estructura cognitiva, para llegar a ver la estructura de lo que tiene que ver con el pensamiento clínico. Muchachos, entonces el tiempo de ustedes, bien puedan. Démosle. Listo, ¿me ve? Sí, no. ¿Ya? Active cámara a ver qué pasa. Ya, Doc, ya la activé. Ya que no se ve, ¿dónde está? No. Ah, ya la veo acá. Sí, ya la veo acá. Dale. Listo. Bueno, buenas noches, compañeros. Nosotros el día de hoy vamos a hablar sobre el desarrollo del razonamiento clínico en medicina. Siguiente, Sebas. Bueno, primero que todo debemos iniciar hablando de que la formación clínica del médico implica mucho más que la acumulación de los conocimientos. Este concepto se ha instalado de forma global y con mucha fuerza en la educación médica desde hace por lo menos 4 décadas. De esa manera es que el aprendizaje de las competencias clínicas del médico constituye un tema central de análisis en las escuelas de medicina. Sin embargo, pues la definición del término competencia no cuenta en estos momentos con un consenso general. Por lo tanto, en esta revisión nosotros vamos a utilizar la definición de competencia clínica enunciado por Ronald M. Epstein, quien la definió como el uso habitual y juicioso de la comunicación, del conocimiento, las habilidades técnicas, el razonamiento clínico, las emociones, los valores y la capacidad de reflexión en la práctica diaria que es utilizada para el beneficio de los individuos y las comunidades que el médico sirve. ¿Listo? Pasa las Sebas. Bueno, entonces tenemos que la definición que mencioné en la diapositiva anterior se complementa con la definición de competencia enunciada por Jacques Tardif, el cual afirma que la competencia está representada también por la capacidad de resolver los problemas ambiguos e indefinidos. También tenemos que una proporción del ejercicio médico está compuesto por casos bien definidos que zanjan siguiendo caminos claramente establecidos. Este tipo de situaciones se observan principalmente a nivel de los médicos especialistas debido a que es común que estos traten a pacientes con un diagnóstico ya establecido derivados de otros médicos. Este tipo de casos clínicos se resuelven mediante la aplicación de una razonabilidad técnica. Siguiente. Bueno, entonces, sin embargo, existe una proporción importante del ejercicio de la medicina, por ejemplo, el de los médicos de atención primaria o del servicio de urgencia, que estos se enfrentan a menudo a casos clínicos mal definidos en los cuales no está disponible toda la información necesaria para resolver el problema en cuestión. Entonces tenemos que estos casos, los datos deben de ser primeramente recolectados en forma selectiva para poder definir y solucionar el problema del paciente. Tenemos que los problemas tienen a menudo información confusa, también esta información puede ser contradictoria y muchas veces se cuenta con datos imprecisos. En ese momento, el clínico debe reflexionar en la acción, es decir, que debe visualizar una o más soluciones potenciales, luego de esto debe implementarlas y ver su resultado.
Posteriormente, el clínico debe reflexionar sobre la acción para realizar un análisis de la situación y extraer enseñanzas para futuros casos similares. También tenemos que el experto debe caracterizarse por la autoevaluación durante su actuar médico y buscar deliberadamente validaciones externas que informen sobre su reflexión, en otras palabras, que dirijan su autoevaluación. Tenemos también que la competencia clínica se demuestra en la acción cuando se establece una relación entre la capacidad del individuo y el problema a resolver o la actividad a realizar, ya en una situación pues particular en el mundo real. Por este motivo, la competencia clínica es intrínsecamente contextual, dependiendo de múltiples elementos del entorno en el cual se ejerce la acción médica. Por ejemplo, del lugar de la atención médica, de la prevalencia de enfermedades de ese lugar, de los síntomas del paciente, del nivel de la educación del paciente, entre pues muchos otros elementos. También tenemos que otra característica importante de la competencia clínica es que se puede adquirir y desarrollar a través de la práctica médica y de la reflexión intencionada sobre la experiencia. Siguiente. Siguiente. Bueno, entonces ahora sí vamos a entrar a hablar sobre el razonamiento clínico. Bueno, primero que todo, al analizar detalladamente cuáles son las características de un médico competente, es posible identificar varias subcompetencias que lo componen. A modo de ejemplo, se puede mencionar habilidades de comunicación, capacidad de trabajo en equipo, formación ética, entre pues otras muchas cualidades. Sin embargo, existe una competencia transversal que es central para el médico y esto es el razonamiento clínico. Entonces tenemos que el razonamiento clínico se define al conjunto de procesos mentales mediante los cuales el médico plantea un diagnóstico y decide los planes de manejo y el pronóstico en caso pues particular del paciente. También tenemos que una característica del razonamiento clínico es que posee un componente contenido dependiente. Dicho de otra manera, esto significa que el tener un razonamiento clínico competente o no es generalizable a toda situación clínica. Tenemos un ejemplo que es un médico competente en su especialidad, pero pues este no lo hace necesariamente competente en otra especialidad. También tenemos que el poseer un conocimiento cabal de una especialidad tampoco es suficiente para obtener un razonamiento clínico competente. Tenemos que varios autores han postulado la capacidad de razonamiento clínico. Esta pues está muy relacionada con la capacidad del médico o también del estudiante de medicina para organizar sus conocimientos. Tenemos que intuitivamente se considera experto a un clínico que soluciona los problemas propios de su especialidad en forma eficiente, lo que implica que utiliza un mejor razonamiento clínico que el novato. Siguiente. Entonces, ¿qué les quise decir con todo lo que les dije? Prácticamente que la razón del lugar preeminente que ocupa el razonamiento clínico en la medicina radica que es la guía de toda acción médica, obviamente. Por ejemplo, el diagnóstico, el estudio de los casos clínicos, la conducta terapéutica y la elaboración del pronóstico del paciente. Por lo tanto, pues tenemos que la evaluación válida y confiable del razonamiento clínico durante el proceso de formación médica deberá considerarse indispensable. Listo. Entonces se dice que es muy difícil evaluar pues, el razonamiento clínico, ¿cierto? Como medirlo y todo esto, pero hay algunos métodos que nos ayudan a que esto se pueda hacer, ¿cierto? Por ejemplo, las pruebas orales del método Think Aloud, el método de Simulated Recall, las pruebas escritas del test de concordancia script, que las vamos a hablar más adelante. Por ejemplo, en el método Think Aloud, es como lo dice pues su nombre, es el examinador va relatando el proceso mental que está siguiendo durante la resolución de un caso, pues en voz alta claramente, pero eso tiene algunos problemas, ¿cierto? Porque lo habitual en un examen oral, pues se van a preguntar cosas como un subconjunto de todo lo que uno estudia. Entonces, puede que uno sea malo justo en lo que le toca, pero para las demás cosas sea bueno. Entonces, esto da como
grado de sesgo al método, pues a estas formas de examinar el razonamiento clínico. Otros inconvenientes es que se va a requerir obviamente de un docente que sea el examinador, ¿cierto? Y este docente pues puede, digamos, si no tiene tan buena relación con uno, pues calificar de una u otra manera, pues si no es muy profesional, o digamos si él está cansado o si interpreta las cosas diferente o algo así, pues puede llevar a varios sesgos. Y los factores también no controlables de los examinados es lo mismo, digamos, si el estudiante está cansado, de pronto en ese momento no recuerda, está bajo el estrés que le gana y pues no es capaz de recordar o de responder lo que se le está pidiendo, pues son factores que van a llevar a sesgos en este tipo de pruebas. Entonces, el desarrollo e implementación de exámenes orales estandarizados basados en la metodología Think Aloud constituye una forma de disminuir los inconvenientes mencionados y aumentando pues la confiabilidad y la validez del examen oral. Entonces, en eso pues básicamente se trata lo que es el método Think Aloud. ¿Quién sigue? Yo, profe. ¿Me ven ahí? Tenemos cámara, por favor. Espera, No, profe. Ay, es que- Ahí ya, ahí ya. ya. Valentina, listo. Listo. Ok, entonces vamos a hablar del método estimular recall. Bueno, el método es otro método nuevo de razonamiento clínico en forma oral, es el examen de casos clínicos. Este nombre Stimulate Recall significa recordación estimulada. Entonces, consiste en que una vez resueltos los casos clínicos, se le solicita al examinador recordar y relatar todo el caso que resolvió. Pero entonces es como, vamos a hablar de que el examinador va a recordar y vamos a examinar como su memoria a corto plazo. Entonces, ¿en qué situaciones? En situaciones de estrés, constituyéndose como una metodología de investigación para que esta evaluación podamos verla de forma más, pues, evaluar más el razonamiento clínico de la persona. Listo, siguiente. Bien. Vamos a utilizar un test que se llama test de concordancia de Script. Entonces, este test es un instrumento más nuevo desarrollado para evaluar el razonamiento clínico. Se trata de un examen escrito cuyo objetivo va a ser evaluar la organización del conocimiento que tiene el examinador y ver cómo conecta las oraciones, ver cómo conecta los pensamientos que tiene y ver redes cognitivas en vez de evaluar el conocimiento aislado de esta persona. Entonces se realiza mediante la comparación de las decisiones clínicas que tiene el examinador con las personas del grupo experto. Entonces, entre más concordancia tenga el grupo experto con el examinador, más se va a decir que tiene más razonamiento clínico, o sea, mayor va a ser. Entonces, la elaboración de este test de concordancia de Script se basó en estudios que realizamos con las metodologías anteriores, que ya habíamos dicho, las de Think Callow y las de simultánea recall, y posee algunas ventajas sobre el método tradicional. El oral, que es un examen escrito que evalúa a todos los examinados simultáneamente, por lo tanto requiere menos tiempo. Y además, la condición ambiental son homogéneas para todos los examinados, todos por igual. Requiere menos recursos de docentes porque basta con un docente para tomar el examen y las variables afectivas y cognitivas del examen de toma de este test no influyen en el rendimiento de los exámenes porque el docente no interviene en las respuestas del examinador, ¿no? Entonces, en resumen, se ve que este test ofrece garantías de mayor objetivo en las mediciones de razonamiento clínico, de razonamiento clínico por el examen de oral tradicional. Sin embargo, se debe tener en cuenta que estos STICs también tienen unas limitaciones, ya que no puede evaluar otras dimensiones importantes de la competencia clínica, que son habilidades comunicacionales, habilidades actitudinales y manejo de situaciones por estrés.
Siguiente. Bueno, entonces tenemos la teoría cognitiva aplicada al razonamiento clínico. Entonces, pues tenemos pues que la investigación educativa es considerada pues una disciplina de las ciencias humanas. Esta presenta pues dos grandes tendencias o perspectivas de investigación, las cuales pues son la perspectiva empírico-analítica, que esta pues busca relaciones casuales, y la perspectiva hermenéutica, que busca interpretar y comprender los procesos de enseñanza y aprendizaje. Pásala, porfa. Entonces, tenemos lo que es, pues, hablamos de lo que es el médico competente. Entonces, el médico competente, pues, este es aquel profesional, pues, que es capaz de desenvolverse en forma eficaz en situaciones, pues, que lo requieran, correspondientes a su práctica profesional. Este, pues, se manifiesta en situaciones, pues, que no son habituales. Por ejemplo, en situaciones de estrés, en situaciones que él tenga que saber manejar, pues en situaciones que él esté capacitado para y que tenga la capacidad de tomar decisiones, a pesar de disponer de informaciones pues limitadas. El ser un médico pues competente incluye diversas subcompetencias, tales como pues tener habilidades reflexivas y habilidades organizacionales, eh, pero sin embargo, la competencia central y más importante del médico consiste en el razonamiento clínico. Entonces, el médico competente, pues en razonamiento clínico, según Bowen, es capaz de... Ah, ya pasaron la idea, pues que no estoy viendo la presentación. Estamos en la diapositiva de las características. Ah, ya pasó. Posible indicador de experticia, pero ya había terminado la otra. No, en la anterior, qué pena. Devuélvase, porfa, La que tiene los 8 ítems, qué pena. Es que no estoy viendo la presentación. la anterior. Esa. El médico competente, según Bowen, es Sí, capaz entonces, de... esta, lo que decía, incluye diferentes sus competencias, como tener habilidades reflexivas, habilidades organizacionales y técnicas. Entonces, según Bowell, el médico competente pues, es capaz de recoger la historia clínica del paciente, seleccionar la información más relevante del paciente, elaborar una adecuada presentación del problema del paciente y generar una hipótesis relevante. También busca seleccionar el conocimiento y la información necesaria y competente, y contrastar los nuevos datos obtenidos de este paciente. Y pues ya como pues los dos puntos son como los finales, que es lo último que hace, que es realizar un diagnóstico y decidir una conducta terapéutica. Ahora sí, pásala. Entonces, ya tenemos pues los posibles indicadores de experticia, que estos pues son estudios que han indagado en las características distintivas del razonamiento clínico experto. Estos han encontrado pues una diferencia fundamental entre un novato y un experto, que esta pues básicamente radica en la precisión diagnóstica de estos. Pero no se ha demostrado que hayan como diferencias al momento de, digamos, la velocidad de razonamiento clínico, el número de diagnósticos diferenciales o la calidad del procesamiento de información de estos. Entonces, en relación al modo de procesamiento de la información o de razonamiento, se han descrito tres modalidades, que son el hacia adelante, el razonamiento hacia atrás y el razonamiento cíclico. Entonces, el razonamiento hacia adelante se define como la búsqueda de evidencia para formular una hipótesis sin tener una idea previa. El razonamiento hacia atrás significa pues que el estudio clínico comienza ya con una hipótesis planteada, pero que está expuesta a prueba con la investigación subsiguiente. Y el cíclico es el que ya tiene un razonamiento hipotético deductivo, en el que la hipótesis inicial se reformula, verifica o descarta según hallazgos clínicos en un proceso de ida y vuelta. Me veo. No, Camila, no. Bueno, ¿está al ¿Sí? lado o qué? No, No me puede ver. no, aquí no la veo yo. Qué raro, yo sí veo acá. A ver. ¿Nada? No, raro. Ahí ya, Camila. ¿Sí? Sí. Listo. Bueno, entonces en esta parte tenemos que existen diferencias entre novatos
y expertos en el abordaje del caso clínico. Entonces, diversos estudios pues, nos han aportado evidencias de que sí existen diferencias en la manera de abordar los casos clínicos según sea el grado de experticia pues, del clínico, ¿sí? Entonces, los expertos, estos recurren principalmente al conocimiento clínico, mientras que los estudiantes preclínicos, los novatos, como nosotros, recurrimos al conocimiento biomédico. Bueno, entonces, los expertos no pierden su conocimiento biomédico, sino que ellos lo aplican solo cuando el conocimiento clínico no es suficiente para representar el caso, ¿sí? Esto se llama el conocimiento encapsulado. Entonces, según estos señores de acá, en 1993 postulan que existen 3 fases consecutivas en el desarrollo de la experticia clínica, que se caracteriza por diferentes conocimientos funcionales. Pasa, porfa. En la primera fase tenemos que corresponde a la etapa preclínica de la carrera. Entonces, aquí el estudiante utiliza para el análisis clínico una acumulación de conocimientos sobre enfermedades y sus consecuencias. Es decir, ese es el conocimiento funcional y está solo compuesto por conocimientos biomédicos como el que estructuramos nosotros ahora. En la segunda fase, tenemos que una vez comienza la práctica clínica, pues esta fase viene la segunda fase, donde el conocimiento funcional se va transformando, ¿sí? En estructuras de conocimientos copilados. Entonces, en la práctica, los conocimientos copilados sobre enfermedades funcionan así. El médico, al enfrentarse a su paciente, pasa por una secuencia rápida de eventos que se estimulan para detectar elementos claves. Y con el tiempo, pues de forma inconsciente y automática, lo que hacemos es que seleccionamos elementos claves y esto pasa a la memoria funcional, donde el acceso a estos elementos claves son más rápidos para nosotros. Posteriormente, vamos a verificar los síntomas y signos que confirman o descartan el diagnóstico propuesto y pues se determina un curso de acción con el paciente. Y en la tercera fase tenemos que se caracteriza por la incorporación de experiencias clínicas pasadas similares. Siguiente, por favor. Bueno, según la teoría de scripts, en la psicología cognitiva se define un script como una estructura de conocimientos organizados específicamente para ciertas tareas o eventos. Entonces, un script me va a permitir entender una situación familiar cualquiera y anticipar acontecimientos esperables. Siguiente. Buenas noches, doctor. ¿Me Buenas ve? noches. No, todavía no. ¿Ya? Se ve. Es que mira que estoy desde el computador de Michelle Ya. porque no tengo Dale. computador en estos momentos, ¿sí? Dale, no hay problema, está bien. Bueno, listo. Entonces vamos a hablar sobre los signos scripts. Vamos a empezar a hablar de qué son. Son una combinación de síntomas, signos y datos de exploración que se agrupan en paquetes de información para que los médicos puedan reconocer como propios un determinado diagnóstico. Esto ayuda a que haya una mejor hipótesis de diagnóstico con más facilidad y sin tanto esfuerzo. Estos illness scripts son utilizados para categorizar cuadros clínicos en estudio y así facilitar pues como la resolución de los problemas y la toma de decisiones. Hay que tener en cuenta que estos pues no son estructuras estáticas, esto va a tener como un cambio continuo y va a ir aumentando la dificultad mediante también se vaya aumentando la experiencia clínica que tenga la persona. Y la clave para los illness scripts es que ellos se activan con las asociaciones de la memoria en constante con los razonamientos causales. Podemos ver los tipos de illness script que son diagnóstico, tratamiento y estudio de casos clínicos, que estos pues cada uno de ellos se utiliza en el momento en el que el médico pues necesita resolver un problema. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo se construye la experticia médica según la teoría del illness scripts? Bueno,
pues ella empieza tempranamente con el conocimiento del estudiante de medicina. En un inicio, los illness scripts pues, contienen un solo conocimiento abstracto de la enfermedad. Como les decía anteriormente, él va a ir aumentando mediante vaya aumentando la experiencia clínica del estudiante. Y las dos características más importantes son los factores condicionantes de la enfermedad, que es pues todo aquello que se sabe de la enfermedad, la fisiopatología, el diagnóstico, el tratamiento, y la fase probatoria de la hipótesis es pues la facilitación de la hipótesis diagnóstica que sea más rápida y más eficaz. Ok, ahorita vamos a hablar de la organización del conocimiento médico. Entonces, el proceso de desarrollo del conocimiento médico va a estar caracterizado por la adquisición del instituto. Tenemos que, según Brailovsky, el conocimiento de medicina se va construyendo en 4 etapas. La primera, la adquisición del conocimiento declarativo. En esta, pues el estudiante de medicina pues va a leer textos y va a adquirir el conocimiento biomédico y va a elaborar algunos conceptos, pero sus conocimientos van a ser escasos y no va a relacionar lo que son los síntomas y signos para un diagnóstico como tal. Lo que es el logro del conocimiento disperso, en este pues va a tener cierta elaboración para la información, para adquirir la información y va a tener lo que es los conocimientos dispersos. En esta etapa pues va a poder relacionar un poco los signos y síntomas, pero sin mayor integración de estos. Tenemos también el desarrollo del conocimiento elaborado. En esta etapa pues va a haber una mayor integración de los conocimientos adquiridos. Entonces la presencia de ciertos signos y síntomas activan los conocimientos que son pertinentes al caso clínico como tal o al caso que se está enfrentando como tal el estudiante. También tenemos el establecimiento del conocimiento complicado. En esta etapa, pues el conocimiento médico va a estar organizado en lo que es el IS para solucionar los problemas clínicos. Este modo, pues va a organizar los conocimientos en una construcción personal de cada médico, por lo tanto va a ser única. Sin embargo, aunque estos sean diferentes, pues pueden ser similares y eficaces para todos. Siguiente. Tenemos lo que es la evaluación en la carrera de medicina. Eh, Conocemos que aún a nosotros como estudiantes nos evalúan principalmente con lo que son métodos de pruebas de selección múltiple. Entonces nosotros, dice pues acá que utilizamos lo que es para resolver esto, utilizamos lo que es principalmente conocimiento declarativo, de que es de tipo biomédico. Pues no requerimos como tal el uso del razonamiento clínico ni la activación del IS. Si bien es cierto que el IS también incluye conocimientos biomédicos, solamente los va a incorporar en aquel conocimiento básico que requiere pues la experiencia para pues llegarlo al caso clínico como tal. ¿Listo? Siguiente. Bueno, en la siguiente, cómo evaluar el desarrollo del razonamiento clínico. Entonces acá pues tenemos que los conocimientos médicos se organizan en illness scripts, lo que se conoce como IS, y estos pues se van a activar en una forma no analítica durante los primeros momentos del contacto médico con el problema clínico. Al activarse, pues estos van a abrir como una gama de conocimientos abstractos y experienciales que guían la conducta a seguir del médico. Eh, Al activarse también se forman unas redes conceptuales que implican colocar en la memoria de trabajo las redes pues como pertinentes y de tal manera para que las puedan encontrar como de una forma más fácil. El paso siguiente es el razonamiento analítico de tipo cíclico que pone a prueba pues las hipótesis. Esa etapa también se conoce como procesamiento del IS y consiste eh, en la búsqueda dirigida de los signos o síntomas que pueden tener como mayor o menor probabilidad de estar presentes en el script. Y cuando finaliza, pues se llega a la confirmación o al rechazo de las hipótesis.
Por otro lado, se postulan que las IS de diagnóstico, la anterior, contienen un conjunto de hallazgos relevantes para el diagnóstico de determinada patología, lo que incluye como los factores condicionantes, los síntomas, los signos, los exámenes y las experiencias previas. Esto pues lo comparan con un conjunto de casilleros donde uno coloca como los diferentes valores que se presentan en el caso clínico problema. También tenemos que el IS tiene un valor predeterminado debido a que es más probable encontrar en una patología ciertas cosas que otros valores, pues como no van a ser tan considerados tan importantes o son menos aceptables o indiferentes. Cuando un IS contiene como hallazgos clínicos con valores inaceptables, este se descarta y se activa otro que logre una representación mental adecuada para el problema clínico. Para pues, como realizar la valoración o la cuantificación del razonamiento clínico, hay que tener en cuenta la organización del conocimiento, ya que así es posible evaluar tanto al estudiante con un método congruente con el modo de razonar en la práctica clínica verdadera. Y también permite la evaluación de la capacidad de la toma de decisiones diagnósticas y el manejo de situaciones clínicas reales. Siguiente, porfa. Bueno, en cuanto a la base conceptual del test de concordancia, tenemos que este es concebido bajo el supuesto de los IS o los guiones de enfermedad. Estos lo que hacen es como revelar la toma de decisiones y las conductas del médico en una situación clínica específica. El diseño consiste en comparar las redes conceptuales clínicas de un grupo de examinados, ya sean estudiantes de pre o posgrado, con las de un grupo de expertos. A mayor concordancia entre las redes conceptuales del examinado y de los expertos, se asume que el examinado posee como una mayor experiencia clínica. También tenemos que la puntuación se basa en la ponderación de la concordancia entre las respuestas de los examinados y de las respuestas de los expertos. Entonces, pues para hacer una descripción general de cómo se elaboraron el test de concordancia script, pues ellos vieron que pues, necesitaban ver o sea, en la práctica se presentan situaciones mucho más complejas, que no todas las patologías o los casos clínicos se ven como si fueran descritos en el libro, que pues ahí están bien relatados los signos y síntomas, a veces pueden faltar un síntoma que puede complicar el diagnóstico de una enfermedad. Entonces, vieron que pues la memoria no solo era necesaria para poder llegar a una conclusión o un diagnóstico, sino que también tenían que utilizar un razonamiento clínico para poder resolver los diferentes casos. Siguiente, por favor. Entonces, pues el grupo de expertos para poder realizar este test fue elaborar varias preguntas y entre ellas colocar un diagnóstico posible, los exámenes que se pueden realizar y la conducta terapéutica para esto. Todo esto se midió bajo una escala de Likert, que es para ver o sea, saber si hubo un impacto muy grande dentro de este grupo de personas que se les hizo el test o no. Entonces, pues lo que buscaban es que los estudiantes pues se acercaran como más a una opinión de los expertos, o sea, como llegara como a la misma conclusión de los expertos, y vieron que gracias a este test pues no se presentó el efecto intermedio, que era cuando el grupo de expertos sacaba muchas veces menos puntaje que los estudiantes de posgrado o algunos especialistas. Siguiente. Entonces, ¿qué impacto tuvo pues, la evaluación del razonamiento clínico en la educación médica? Pues esto permitió innovar de manera significativa para poder señalarle a los médicos o a los futuros médicos los errores que tienen a la hora pues, de hacer una entrevista clínica. Con esto,
pues ayudaba también a los estudiantes a tener una mejor retroalimentación y saber en qué se equivocaron y enseñarles lo que es más importante en cada hallazgo clínico y lo que no es importante pues poder sacarlo de su análisis. Siguiente, por favor. En el caso, pues ya esto se hablaba en 1998 con Bardech, que pues introdujo o dijo entonces que la semiología, en las clases de semiología deberían incluir como casos clínicos ejemplares en los que se pueda aprender los estudiantes y lo que ya había dicho antes, o sea, reconocer lo más importante y darle herramientas a los estudiantes para poder hacer como representaciones mentales de un problema clínico. En el caso está, pues en esas imágenes como el típico caso de una tuberculosis, tos por más de 15 días, con expectoración hialina, con fiebre, con dolor torácico, pérdida de peso y sudoraciones nocturnas. Entonces, en ese caso, pues si a un estudiante le vienen comentando esos síntomas, pues de una vez él tiene que ir pensando en, en qué es una tuberculosis o una posible tuberculosis, qué exámenes podría mandar y cuál sería la conducta a seguir en el caso de pues, el tratamiento y todo eso. Ya, siguiente. Bueno, entonces siguiendo con la teoría clásica de razonamiento, hablamos de teoría clásica de razonamiento clínico en médicos por Edelstein, Schulman y Sprafka, ¿sí? Estas eran investigaciones centradas en el estudio del proceso, ¿sí? Donde se generaba como, se le daba se otorgaba a un segundo plano al conocimiento con que operaba el sujeto cognitivo, y esto me iba dando lugar a una serie de hallazgos, ¿sí? Que es lo que se está tratando de determinar en esas teorías. El razonamiento clínico se resume en un proceso de generación y comprobación de hipótesis que va a estar va a surgir a partir de unas claves y la interpretación de estas mismas. Aquí se pueden generar entre 5 y 7 hipótesis por el clínico, y se habla de una generación posterior de hipótesis que sería mucho más costosa para el clínico que la está implementando, porque podría aceptar como solución a toda la investigación o al problema estructurado dentro de la investigación una de las primeras hipótesis que se haya presentado. También se habla de la importancia de los hallazgos. Aquí hablamos de de que la diversidad va a radicar en que se va a emplear a partir de casos clínicos escritos, casos clínicos que se presentan en video, que van a ser presentados secuencialmente mientras van exponiendo las hipótesis que tienen acerca de un trastorno, o que son casos de video no secuenciales. También se hablan de que cada caso que va pasando se le debe pedir la emisión de un diagnóstico, justificar el diagnóstico y, como lo decía anteriormente el compañero, darle el posible tratamiento y cómo se va a hacer los respectivos cuidados. También se habla de la irrupción de los medios que estos han provocado el surgimiento de muchas teorías o de X teorías acerca de los marcos de trabajo. Aquí hablamos de las metodologías que son diversas, las cuales van a empezar a buscar explicaciones, no tanto respecto al tema, sino que, bueno, qué explicaciones alternativas a este tema o a esta investigación o a esta estructura del problema existen. Siguiente, por favor. Bueno, en este caso vamos a hablar también de la teoría proposicional del razonamiento, que fue empleada por el razonamiento clínico, perdón, que fue empleada por Patel y Paul Groen. Esta teoría surge a finales del siglo 80 y consiste en una técnica exhaustiva de análisis de las verbalizaciones del clínico, o sea, del investigador, y se hace mediante análisis proposicional. Esta metodología busca que los estudios sean presentados a través de casos clínicos escritos, y aquí se van a leer, se van a emitir protocolos, se le va a dar una explicación fisiopatológica y subyacente a la investigación como tal,
Y por último, se está tratando de sacar el diagnóstico, de emitir el diagnóstico final. También tiene unas características como características generales dentro de esta investigación, tenemos que son estudios de N a la 1, igual a la 1, de ejecución de expertos versus principiantes. Entonces aquí hablamos que el objetivo de estudio va a representar el conocimiento, tanto en redes causales compuestas que van a estar generadas por unas proposiciones y finalmente unas reglas de producción de lo denominado if-then. También se habla de un análisis de la estructura del problema como responsable a la variabilidad intrasujeto. También es importante destacar hallazgos, como dice ahí, hallazgos más destacables, porque aquí se genera una identificación de los procesos del razonamiento clínico que van hacia adelante o el razonamiento clínico que va hacia atrás, como lo explicaban hace un rato. Aquí tenemos que hablar de los responsables que tienen que ser tanto de exactitud como la inexactitud respecto al diagnóstico. Y manifiestan que el razonamiento hacia atrás es el típicamente empleado por los principiantes, por los subexpertos, por los expertos, cuando se presenta la estructura de un problema. ¿Por qué? Porque estos van a presentar cabos sueltos. Es decir, que hay factores irrelevantes que van a ser examinados, que son examinados, y estos me van a generar una evidencia importante dentro de un diagnóstico principal. Siguiente. Listo, la teoría entonces de la semántica estructural pues viene de la lingüística denominada también semántica estructural y el objetivo de estas pues es estudiar como el significado en los discursos, ¿cierto? Tanto médico-paciente como eh, médico-médico y todo esto, ¿cierto? La innovación pues en el razonamiento clínico viene dada por la asunción de la forma del síntoma como nivel profundo asociado a propiedades abstractas evocadas, ¿cierto? El análisis de esta verbalización del sujeto consiste pues en asociar cada síntoma y explicación fisiopatológica a una cualitativa subyace como decir agudo, grave, motor, sensorial, entre otras, ¿cierto? Como más a un vocabulario médico. Y delimita tres componentes a codificar en el discurso médico, que sería la unidad constituyente, que sería la forma de signo y síntoma, la unidad morfológica asociada a una gramática médica específica y operaciones mentales. Pues todo esto sería como pasar, digamos, el vocabulario del paciente, pues como habla él, a uno ya más técnico del médico como tal, para poder hacer pues todo el proceso de la cita médica. Bueno, y ya para terminar, vamos a hablar de la teoría de la encapsulación del conocimiento. Bueno, tenemos que esta es una teoría evolutiva de almacén del conocimiento médico, siendo los cambios en este los responsables del desarrollo de la pericia médica. Tenemos que este desarrollo parte de la creación de redes causales altamente elaboradas de contenido fisiopatológico, características de los principiantes y concluye con los illness scripts, guiones de enfermedad que se hablaron anteriormente, o con el conocimiento encapsulado de los expertos. Este conocimiento encapsulado está formado por contenidos clínicos, concretamente factores precipitantes y predisponentes, causas y consecuencias, signos y síntomas, y la causa de esta evaluación es el estudio de los casos clínicos. ¿Listo? Listo, muchas gracias. Bien, Michelle. Muy bien, Michelle y compañeros. Como ven, pensamiento clínico, método clínico, razonamiento clínico que pueden dar lugar a interpretaciones similares no es nada fácil. Tanto desarrollarlo es complejo y para eso estamos acá, como explicarlo e intentarlo evaluar. Yo pienso que en la medida en que nosotros, lo que hemos venido diciendo, en la medida en que sistematicemos, en la medida en que organicemos, en la medida en que nos volvamos conscientes hagamos un poquito de metacognición, en la medida en que escudriñemos, esculquemos toda la estructura cognitiva
que al final nos lleva a desarrollar un pensamiento clínico, pues hombre, si el futuro tiene que ser el ser grandes clínicos. Yo pienso que mucho de esto que hacemos acá, y lo van a ver cuando veamos el análisis de casos clínicos, cuando apliquemos realmente esto que hemos venido haciendo acá, pues la apuesta va en la medida en que cualquier escuela de medicina quisiera tener, que son médicos con muchas capacidades de observar, capacidades de razonar, capacidades de complejizar, capacidades de sistematizar, capacidades de correlacionar, capacidad de observar críticamente, capacidad de pensar críticamente, capacidad de hipotezizar, o llamémoslo, de generar hipótesis, de preguntarse todo el tiempo, de escudriñar y volver a preguntar en el paciente, de examinar y examinar con una observación crítica, sistemática, organizada, lógica, para posteriormente que lo que vamos a hacer es organizar estructuras de preguntas, de organizar los problemas de los pacientes en grandes síndromes, después explicar esos grandes síndromes en grandes patologías con diagnósticos diferenciales y volverse a preguntar para al final tener aproximaciones diagnósticas de precisión, que es, vuelvo y le digo, a donde queremos llegar. Bueno, muchachos, espero que todo esto, como dicen, siga generando en ustedes desarrollo de pensamiento, siga generando incertidumbre, siga generando que hay que leer sobre esto y leer sobre esto no solamente, sino leer críticamente la literatura, leer críticamente preguntándose siempre qué aplicar. Mire, una de las teorías que más puede explicar y analizar el razonamiento clínico es la teoría de la medicina basada en la evidencia, y eso lo tienen que aprender a usar. Ya vieron teoría de los modelos mentales, la teoría de la forma de la toma de decisiones, la teoría de la memoria de trabajo. Bueno, esto son cosas que, vuelvo y le digo, son complejas. Muchas gracias, muchachos. Para dentro de 8 días yo les digo, vamos a hacer un trabajo con el grupo 4, como en la primera partecita, y la segunda viene el doctor Duque a mostrar su modelo de proceso diagnóstico juicioso, sistemático y que vamos a repetir y repetir de ahí para arriba. Muchas gracias, muchachos, muchas bendiciones. Les agradezco mucho haber tenido la paciencia de esperarme, pero pues tenía que hacerme esos exámenes y debo continuar un proceso ahí para seguir en control y diagnósticos de precisión. Bueno, feliz noche, muchachos. Hasta luego, doctor. Gracias, Doc, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Feliz noche a todos. Vale. Doctor, Dímelo. me quitó la falta.